¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos era lo que quería decir. Una vez más a este podcast titulado Monobiólogos. En esta ocasión me acompaña Juan Felipe, o más bien en todas las ocasiones me acompaña Juan Felipe. Saluda. Hola, hola a todos. Y ya, o sea, no sé qué más. Vine de algún modo muy improvisado, la verdad. No se me ocurría qué más decir. O sea, llevamos 3 programas y en ninguno he presentado, entonces la verdad fue como aventarme al ruedo y no saber qué decir. No sé Sí, qué puedas decir, Felipe. no, pues que nuevamente bienvenidos y muchas gracias por escucharnos. Y pues esperemos o esperamos que este episodio sea de su agrado. Ujú. Vale recordar que este podcast se puede escuchar en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, parece que Mm. también, en las plataformas de Anchor. Y hasta ahora no estamos en iVoox, pero esperemos que algún día, también si tenemos tiempo de hacerlo, estaremos Sí, ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que ya, o sea, yo venía pensando como que esta idea de, ay, demonios, necesito hacer un chiste sobre esto, pero a pesar de que llevamos 3 semanas como tal retrasando este episodio por cuestiones de trabajo, porque Felipe trabaja y porque yo no hago la nada, universidad, la universidad. y la universidad y porque yo pajareo, no se me ocurrió alguno, pero creo que es muy fácil relacionar a este personaje y con los que trabajó, que fueron los Chicharitos, con ese famoso jugador de fútbol de- mexicano, Mexicano. que fue Javier Hernández, que la verdad solo sé y recuerdo que en algún momento estaba en la selección mexicana y de repente desapareció. La verdad, no soy muy fan del fútbol, solo sé que apareció y desapareció. Y que justo este personaje, no sé si tú lo sabías, pero tiene una canción que se llama El Chicharito. No sabía que tenía una canción y eso que me gusta el fútbol. O sea, sí, y es muy ridícula, o sea, o bueno, no sé, es, es la expresión de un mexicano, bueno, no quiero generalizar, pero sí es como que este boom en el que justo el Chicharito, pues, era el ídolo y de repente, pues, como cualquier ídolo, le hicieron su canción. O sea, si tienes la oportunidad, estoy seguro de que te vas a reír, porque Sí, no es algo muy usual, pero ahí está. No es no es el chiste que quería, pero se parece. es algo similar. Ajá. Entonces, como ya se podrán imaginar, hoy, tal cual, hablaremos de Mendel y sus chicharitos. Entre paréntesis, Javier el Chicharito Hernández. Continuemos, por favor, José Luis. Mantén Eh, esto profesional. ok, este es un programa serio. Muy serio. Este programa es patrocinado por... No tenemos patrocinador, ya vámonos directo al tema. Ya, vámonos, ya. Suficiente. Suficiente plática, Sí, suficiente dato no, curioso. sí, exacto, yo iba a decir inútil, pero sí es dato curioso. De repente sí les ayuda a hacer una conversación que... Pero vámonos. En sí, ah, ¿qué hay de mente? ¿Quieres decir, quién inicia, tú o yo? Si quieres tú. Bueno, verdad. Ah, bueno, tenemos que, tal cual, Gregor Mendel nace en 1822, pero inicialmente no se llamaba Gregor. ¿Tú sabías No, eso? yo sí sabía que no se llamaba Gregor. Ajá, o sea, eso lo adquirió mucho después, o sea, cuando Ujú. se ordenó sacerdote.
Así es. Originalmente se llamaba este, Johann. Johann. Johannes le iba a poner. Johann. No, era Johann. Ajá, Johann. Em, en lo que hoy conocemos como Austria, en alguna parte de esta zona. Ujú, Pero, a ver, déjame porque estoy acá volando. Entonces, tengo acá un textito, lo voy a leer porque es lo que ya tenía preparado y tal cual dice. Fue después de su redescubrimiento que el mundo comprendió la trascendencia de su trabajo, aunque en su momento lo que hizo fue dejado de lado, no lo pero no lo suficiente para perderse. Él murió en 1882 para 1910 en Brno colocaron una placa en su honor y desde ese momento fue un referente, una de las grandes figuras de la biología e imposible de no asociar con una superficie rugosa o lisa de unos chícharos. A él no lo llamaron Grego, decidió ese nombre cuando entró al monasterio a los 21 años. Nació en el seno de una familia de granjeros, ojo, en este dato, o sea, es extranjero. El acta de nacimiento quedó con el nombre de Johann Mendel, quien nació en 1822 en tierras que conocemos hoy como Austria. Mostró cierta inteligencia en la escuela, tanta que fue enviado a un gimnasio, el equivalente a un pregrado o lo que conocemos en México como la preparatoria, donde estudió física, química, biología, matemáticas y parte de filosofía. La muerte del padre, junto a un cambio en los papeles del jefe de la casa, hizo que el esposo de la hermana le diera dinero para seguir estudiando, a la, a la vez que llegó a un acuerdo en el que Johann conseguía la manera de vivir independiente o se hacía monje. De no haber sido monje, nuestra idea de aquel hombre de lentes redondos y de hábito agustino sería muy diferente. Fue profesor tras ordenarse como sacerdote, pero jamás fue aceptado como profesor titular, quedándose como suplente. De buen carácter, cuentan que fue capaz de llevarse de buena manera con todo el mundo. De aquellos que fueron sus alumnos, incluso fue capaz de llevarse su cariño, tanto por su visión científica como humana. Su muerte fue capaz de conmover a todo aquel que lo conoció para decirle un adiós. Es todo lo que tengo escrito. Hay un buen de detalles acerca de su vida. Pero dinos algo más, Felipe. ¿Qué puedes agregar de Gregor Mendel? Según yo tengo entendido en ese lapso que tú comentas de que tuvo este interés de pregrado, en donde estudió tanto aspectos de física, química y biología. Se dice por ahí que también tuvo este interés de cómo se llamaba la herencia de los guisantes, es decir, la familia a la que pertenecen los chícharos, desde ese tiempo, ¿no? Que su interés empezó desde muy temprana edad y no fue algo que fue viendo desde a partir de su estancia en el monasterio en el que estaba, ¿no? Claro, y, Y o sea, y recalcar que este punto que venía diciendo que nace en este seno de una persona, bueno, una familia granjera que obviamente tiene mucho más contacto con estas plantas cultivables, entre ellas, obviamente, el chícharo. ujú, sí, justo. Este interés, pues, lo vio desde chiquito, ¿no? Desde que vio a su papá en el campo. Am, también, o sea, no sé, hay mucho en el sentido de que, pues ya, o sea, más allá de eso, punto, o sea, no era como este genio brillante que podríamos imaginar o que relacionamos con otros genios, como lo puede ser Mozart, que ya desde pequeño tú lo ubicabas como esta figura, sino que tenía una cierta inteligencia que llegó a llamar la atención
que fue lo que impulsó que al final fuera este tipo de preparatoria en su tiempo. Ujú. Pero al final se ve obligado en esta decisión de que, ok, se les murió el padre Sí, y hay un nuevo personaje que adquiere este papel protagónico, el hombre de la casa, y lo obliga, o sea, bueno, más bien lo pone en la circunstancia entre decidir de qué hacer con su vida. de Y qué eso es lo hacer increíble. de su vida, ¿no? Ajá, o sea, pasa un tiempo antes de que pueda hacer esta decisión como tal, pero es entre ver cómo caramba consigue trabajo y ve cómo subsistir, o se hace monje y decidió hacerse monje, Sí, que fue lo increíble. Eso fue lo increíble. que fue un monje que se dedicó a la ciencia, ¿no? Que Ajá, justo. normalmente pensamos que la religión y la ciencia están peleadas. En ciertos aspectos sí, ¿no? En ciertos aspectos controversiales, pero no necesariamente en todos los aspectos existe esta guerra de la ciencia y de la religión, ¿no? Claro. O sea, uy, pues o sea, es todo un personaje, Gregor Méndez, Sí, definitivamente. O sea, también este punto en el que ya, o sea, ya se forma como monje, o sea, no recuerdo cuál es. Es como en esta formación para ser monje, en el que ya se ordena y toda esta situación, y en la que intenta ser profesor, o sea, profesor de estas, ya no recuerdo si era de ciencias, tal cual, o de matemáticas. creo que sí fue Y, de o sea, ciencias. ajá, Ujú. y en la que intenta hacer el examen y sencillamente no puede, o sea, te reprueba las dos veces y al final, ¿sabes qué? Ya quedas como suplente, no vas para titular. Pero aún así, siendo suplente, pues tuvo una gran formación, o sea, formaba diversas personas en el ámbito científico, bueno, o con esta parte de la educación científica. Sí, justo, porque tenía esta visión diferente, ¿no? No necesariamente pensaba igual a los otros profesores. Era Cla- curioso. Claro, claro. Y algo que, o sea, en este punto ya puedes ver que gran parte de esta educación que recibe en el gimnasio, pues influye mucho en su forma de pensar y en la forma que al final desarrolla parte de su forma de enseñar hacia los alumnos. Justamente. Y algo, pues bueno, no sé qué más agregar. Bueno, hay ciertos detalles, creo que el hito o la mayor parte de lo que conocemos es justo durante el periodo que pasa en el monasterio. Sí, por sus experimentos, ¿no? Justamente con los chícharos. Es como su highlight, ¿no? De su vida, Claro, o o sea, por lo que se conoce. ujú. Aunque cabe recalcar que no fue todo, o sea, podemos decir que el hito es justamente este desarrollo del experimento de los chícharos, pero después de eso, y ya para poder entrar directo a esta parte del experimento, es que después de este experimento se dedica tal cual a asuntos administrativos del monasterio que le quitan tiempo, que ya no puedes continuar, Sus y también se experimentos. dedica en parte a la apicultura. Entonces, como que esos fueron sus últimos años o las actividades a las que se dedicó en el último año. Ujú. Entonces, ay, Gregor, Gregor, no sé, ¿qué más se te ocurre decir? Algo más de su historia? No sé. Pues creo que resumimos todo, o más bien tú resumiste toda su vida. Y bueno, creo que lo único este, importante, pues su causa
la causa de cómo murió, ¿no? Que fue por deficiencia en los riñones. Ah, ¿en serio? Eso sí no lo sabía. ¿No sabías eso? No, no lo sabía. No, sí, pero esa fue la causa de su muerte, justamente en el año que tú mencionaste. Wow, es impresionante. O sea, y contemporáneo a Darwin en su tiempo. Imagínate qué hubiera pasado si estos dos hubieran estado en el mismo tiempo. ¿Qué O hubiera sea, pasado? no, o sea, siendo más específicos, que si hubiesen tenido tan siquiera una conversación entre ambos, o sea, una vez que ya Mendel hubiese sacado sus resultados Sus trabajos, sí. y que Darwin ya hubiese desarrollado toda esta parte del pensamiento de cómo se originan lo que quería plantear dentro del origen de las especies. Es una de Sí, las grandes, justo. es una de las grandes cosas que jamás tendremos respuesta. O sea, Nunca sabremos. que nunca sabremos. Y pues así es el curso de la vida, ¿no? Sí, es de las que sería el gran crossover que hubiésemos esperado. Sí, el gran crossover, Ujú. como los de Disney. Ya, hoy todo el mundo es un crossover. Sí, ya sé. Tú y yo somos un crossover. De hecho, ¿no? Sí. O sea, desde el momento en el que fui a la Ciudad de México, fue un crossover. Sí, Pero bueno, entonces vámonos de lleno a este experimento sí. en el que, ¿de qué se trató, Felipe? Justamente se trató de ver cómo se llevaban las cruzas entre los chícharos, ¿no? Tomando en cuenta ciertas características que ahora pues se llaman alelos que están dentro del material genético. Y estas características en las que se basó Mendel justamente fueron en la textura de los chícharos, ¿no? Y del color, si eran rugosos o lisos o si eran verdes y amarillos. No sé tú qué tengas que agregar. Pues también hay que agregar que hay algo muy interesante en el desarrollo de este modelo, porque también tienes que analizarlo de esta manera, que es un modelo empleado para lo que vendría a ser la genética. Pero sí, o sea, aparte de las características que ya acabas de decir del chícharo, hay otras características que influyeron, o sea, en la selección de esta cosa. O sea, en la selección de este organismo para el desarrollo del experimento. Una fue que crecía, o sea, hay una facilidad de crecimiento de esta planta. Sí, crecen muy, muy rápido y son fáciles Fáciles de cuidar, entre ajá, comillas. fáciles de cuidar. Ajá, sí, bueno, digamos, no, para mí no son tan fáciles, a mí se me echó a perder el frijolito del kinder, entonces yo quién soy para decir que sea fácil, pero fácil para Gregor, así lo Porque digo, fue curioso y dedicado, ¿no? muy cuidado, ahorita vamos a decir que, ¿qué hizo este loco? Pero también otra situación que, bueno, aunando más en justo en lo que te decías, es que justo mostraba diferentes características, o bueno, diferentes fenotipos en una misma especie. Bueno, sí, en una misma Sí. especie, que al final, como que surgió esta duda en la cual era como que, oye, ¿qué caramba se está surgiendo? Como, ¿por qué? ¿Qué? O sea, ¿Cuál es el motivo, no? ajá, o sea, debemos de acordarnos que en buena parte los monjes cultivaban su comida, entonces era lógico como que pensar que este hombre veía un chingo de chícharos y de repente veían variantes. Entonces era como que esta pregunta, pues, científica en la cual, ¿qué está pasando? ¿Por qué una superficie es rugosa? Porque no es lisa, porque son verdes. Entonces empieza poco a poco a desarrollar lo que hoy conocemos como los
experimentos y de cruzamiento de piso osativo, o no me acuerdo. Creo que me lo acabo de inventar. No, sí es esa especie. Estás en lo Entonces, correcto. entonces, vamos. Entonces, ¿qué hizo Mendel durante estos experimentos? Porque estamos hablando que si la planta de chícharo y todo lo que tú quieras muestra estas características, pero ¿qué hizo? ¿Qué les hizo más bien? Justamente fue que observó que cuando cruzaba cierta característica con cierta característica, daban un producto que era uno o el otro o una combinación de ambos. Entonces, sus observaciones se basaban meramente en las cruzas entre generaciones. Que justo es en este punto en el que, a ver si me acuerdo de genética o de las clases de preparatoria, en las que si teníamos una superficie lisa y una superficie rugosa, dependiendo de cuál sea dominante, recordemos que dominante en el sentido de que, ya no acuerdo, Era la que se expresaba. ajá, justo era la que se expresaba, podría ser que, eh, haciéndolo más coloquial, que los hijos o la descendencia pudiese o no expresar cierta característica. O sea, en este caso sería la superficie lisa o rugosa de los chichares. O el color. También el color, o sea, son 7 características las Ujú. que utilizó. Era el color, la superficie, tallos largos y tallos cortos, si no mal recuerdo. Sí, ¿Recuerdas si el color de la flor? el color de la flor, sí. También. Recuerdo que era una combinación entre rosa y blanca. Ujú. Entonces, color de la flor. Y ya no me acuerdo qué más. Creo que la cáscara, pero no estoy tan seguro. La verdad, nada más recuerdo esos cuatro. Ok, No recuerdo los otros tres, pero sí eran siete aspectos que tomó en cuenta. claro. Y hoy eran lo que hoy conocemos como caracteres mendelianos. O sea, y que de hecho los vemos y son muy comunes. Ahorita, creo que cuando hablemos de las leyes vamos a ejemplificarlo con situaciones muy mundanas y por qué no tengo los ojos azules. Entonces, Porque eh, simplemente no está en tu código genético. sí, sí, sí. Y no, no, pero ahorita vamos a explicarlo te iba a decir con peras y manzanas, pero no, con genes dominantes y genes recesivos. Así Recesivos. es la verdad. Pero entonces, volviendo otra vez al experimento, ¿qué más? O sea, yo recuerdo algo muy especial que fue gracias a este profe de genética Chaborruco. Sí, ya No, sé de no quién vayas a hablas. decir, no vayas a decir No. el nombre, solo no vayas a decir el nombre, voy a estar quemando, el cual no sé si sea un dato, o sea, o es la leyenda, pero que muchas veces podía o cortaba esta parte de las fronteras que producían el polen para evitar los autocruzamientos, con lo que sencillamente agarraba el polen e iba delicadamente a polinizar otra flor para ver qué resultado. Sí recuerdo ese aspecto que comentó el profesor, que Mendel pues tuvo ese cierto control de las variables, ¿no? De cómo se cruzaban las plantas entre sí. Justo. Y vale, o sea, para nosotros, o sea, nos suena natural, o sea, poder controlar algunas variables. Pero creo que vale la pena explicar esta situación a todas las personas que no podrían entender esta situación. ¿Qué implica controlar una variable? Implica que el científico, el que está llevando a cabo el experimento, tiene el control del resultado que puede eh,
experimentar dicho experimento, ¿no? Por ejemplo, tú comentas el, el cortamiento de las anteras y pues obviamente esto va a impidió que se cruzara una misma planta consigo misma. Entonces, obviamente sabía que en esa planta no iba a tener el resultado que, que esperaba, ¿no? Claro, también es este punto en el que nos sirve como comparativo entre lo que esperamos, o bueno, entre lo normal y lo que resulta de controlar una variable. Porque nosotros ya tenemos esta intuición de que un autocruzamiento en esta planta va a producir una descendencia igual al progenitor, pero el hecho de que se haya controlado el cruzamiento nos pone en una situación en la que es de a ver qué va a pasar, qué caracteres podrían pasar y qué no, bueno, qué caracteres se expresan y qué caracteres permanecen ocultos, y ahí se tiene. Exactamente. Transmitiendo en vivo desde las cabinas divulgativas de Radio Ciencia, Monobiólogos, conducido por Felipe y acompañado por José Luis. Hablaremos de ciencia, o por lo menos lo intentamos. Quédese, hablaremos de la teoría de Darwin. Lynn Margulis nos hablará de cómo surgió la vida. Además, todo lo que quiso saber y no preguntó acerca de los virus. ¿Son acaso vida? Monobiólogos, ahora por Spotify y YouTube. Ya estamos de regreso, después de, bueno, El breve ya, corte informativo. ajá, el breve espacio comercial. De hecho, ¿sabes qué voy a agregar? En ese momento voy a agregar un, un pequeño comercial ahí, chance y el pequeño, el pequeño tráiler que hice ahí Ah, esa cosa. sí. Sí, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a hacer en ese momento. Ahí lo voy a meter. Ya, como dato Vamos. adicional de los experimentos de Mendel, es que tremenda paciencia que tuvo este monje, porque esa planta de chícharos es de crecimiento anual. Entonces, para que produzca Ah, las flores no. anual, o sea, de crecimiento. Ah, Dijiste Ana. no, dije anual, güey. Solo que a veces junto palabras o junto vocales. Anual. Dije anual. Sí, Bueno, ahí, perdón por eso. Ya, ya. ya, esto pasa. Bueno, ya, o sea, esa planta es de crecimiento de cada año, para que se me entienda, Sí. es de crecimiento anual, en la cual, pues ya, o sea, la flor se da cada año. Entonces, para dar estos resultados que dio en su artículo, bueno, en su artículo divulgativo, pues Eso escrito, sí. fueron como 7 u 8 generaciones. Entonces estamos hablando de un artículo, o bueno, de un periodo de experimentación bastante largo, o sea, Bastante para, largo. ajá, en repetidas ocasiones, porque no estamos hablando de que fuese una plantita, o sea, fueron varias. Y esto es muy importante. Acá empezó a meter ya situaciones estadísticas para poder decir que esto es tal. O sea, y algo que se podría hablar en su legado, pero es que pasó o sea, este experimento tal cual pasó muy desapercibido. O sea, lo publica, llegan a, se va, se difunde, pero nadie lo pela. En ese momento Sí. estaba como tal cual eh, la, el origen de las especies muy en su auge. Y este artículo hecho por un monje, pues
nadie lo peló. Nadie lo Incluso tomó en con serio, ¿no? esa seriedad que esperaban. Eh, Se dice que incluso alguna de estas copias de su trabajo llegó a América. O sea, en alguna biblioteca de no sé qué estado, ahí andaba. Pero Eso sí no sabía. a grandes rasgos, dicen que el rechazo de su trabajo en parte se debió a la forma en la que lo estructura. ¿Recuerdas este punto en el que Mendel estudia física? Bueno, esta parte fue física, matemática y filosofía. Sí, sí, Y sí, sí ya, recuerdo. para ese tiempo la física ya estaba muy marcada esta situación de un método científico, o sea, plantearte hipótesis y un Y era desarrollo. como una ciencia, ¿no? Sí, tal cual, ya tenía esta base establecida de la ciencia. Recordemos que para ese tiempo biología no era tal cual, o sea, no, apenas estaba surgiendo como una ciencia que no era del todo considerada como una ciencia. Sino como un Entonces, hábito. era, o sea, para ese tiempo lo que podríamos llamar como biólogos eran más bien naturalistas. Entonces era complicado, era esa situación. El rollo de todo esto, para ya tenerlo en cuenta, es que justamente implementa esta aplicación de el modelo científico en la operación de la biología, o sea, especialmente la genética, y especialmente con situaciones estadísticas. Entonces, como que a eso no le gustó a sus contemporáneos, como que era como que la biología no puede llevar matemáticas. No, no Eh, estaban unidas, ¿no? Como esa idea de que en esa época que todo estaba dividido, ¿no? sí, justo, No, no había esta interdisciplinaridad que sí, ahora, en la cual ahora vivimos. Pero en ese punto también era como que apenas estamos viendo que está surgiendo con la biología y estamos viendo que aplica. Entonces, también era una situación en la cual, bueno, bajo mi perspectiva, la biología se basaba más en cualidades que en cantidades. Entonces, era como que, ¿cómo podemos medir las cualidades de una manera que se pueda explicarse de manera matemática y toda esta situación? Entonces, Mendel también tiene ese legado y eso de eso nos habla. La situación de la implementación de un modelo ya establecido que científico. fue como uno de los primeros que empleó ese aspecto, ¿no? Sí, que al final, pues, En en un análisis biológico ujú, aplicó pues matemática y pues estadística, justo. Y que ahora ahora no, son, que ahora son vitales para cualquier para, análisis biológico. de hecho, especialmente muchísimo la parte de genética y de ecología, son vitales. Y bueno, eso es, no sé, creo que perdí el hilo de lo que iba a decir, pero creo que ese No, es el creo que vas punto. bien. Ajá, ese es el punto principal también. O sea, paciencia y la implementación de esta situación en sus experimentos, bueno, en su experimento, que al final deja un documento en el cual plantea tres o cuatro leyes, ya no me acuerdo. Según yo, son tres, Ah, sí, según yo. segu- bueno, creo que sí son tres. Perdón, pero la verdad no recuerdo mucho genética. Pasó hace 2 años. Fue hace 2 años. Sí, cuando tomamos genética con el profesor Chavorruco. Sí, sí, con este heavy metal. Sí, que lo primero que dijo, ¿te acuerdas cuando entró al salón? Que dijo, ¿quién es fan de Mendel? Y a mí se me ocurre levantar la mano. No, lo primero que hizo fue, bueno, eso sí, a ti te quedó como chicharito, Sí, a mí me decía Chicharito. pero lo primero que hizo fue llegar tarde porque se confundió de piso. Entra todo como esta pose de caminar rápido, se voltea hacia nosotros y nos pregunta, ¿ustedes son mi grupo? ¿No? Ah, sí, cierto.
y dejó su mochila. Para mí fue siempre un impacto ver ese tipo de profesor porque no era, yo ya tenía una, o sea, ya veníamos de profesores un tanto grandes y toda esta situación. Y que llega este profe con sus piercing, con la barba, este, Con esa vibe de heavy metal. heavy metal, bien, bien alternativo, fue como que, ah, caray. Sí, fue como un impacto, ¿no? Sí, De lo yo que todavía no lo habíamos supero. Pero experimentado con otros profesores. Pero bueno, bueno, ya, vámonos directo a las leyes. sí, que pues Vamos, son, dinos, ¿qué habla de la primera ley de Mendel, Felipe? pues la primera ley, también conocida como principio de la uniformidad, estipula o dice que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. Cabe mencionar que cuando se refiere a raza pura son los padres y los híbridos son los descendientes que resultan de este cruzamiento. Ok, También menciona que el cruce de dos individuos homocigotos, uno de ellos dominante, esto quiere decir que presentan los alelos dominantes en, en, en cuanto a al carácter, y el otro recesivo, origina solo individuos heterocigotos, es decir, los individuos de la primera generación filial van a ser uniformes entre ellos, es decir, que estos van a ser heterocigotos. Es decir, que van a poseer tanto el carácter dominante en su genotipo como el estado de carácter recesivo. ujú. Bueno, a ver, tal cual, ¿cómo se lo explicamos a los podcast escuchas con algo más sencillo que algo que si bien yo te puedo oír y comprender, Sí, chance y la banda no nos comprenda. Entonces, vámonos con cosas más sencillas. pues vale. Va, ¿quién lo hace? Si quieres yo hago Va, lo de va, la va. primera ley. Hagan de cuenta que tenemos a los padres, ¿no? Con sus respectivos caracteres del color de ojos, ¿no? Digamos que el padre presenta el color de ojos café, la madre presenta el color de ojos azul. Cuando estos dos se combinan o se reproducen, van a poseer van a procrear a un individuo nuevo, ¿no? Que va a presentar estos dos estados de carácter a esa característica que es el color de ojos. Por ejemplo, sabemos que el color dominante en cuanto al análisis genético es el color café y el recesivo es el color azul. Entonces, digamos que el producto de ese cruzamiento va a ser un individuo que posee estos dos caracteres, es decir, que va a ser un individuo heterocigoto. Lo que quiere decir esto es que va a poseer tanto esa característica o ese alelo dominante como ese alelo recesivo, pero el que se va a expresar va a ser el dominante. ¿Sí me di a entender, José Luis? Claro, claro. Yo te entendí. Espero que la banda sí te pueda entender, sino que ahí nos escriban y chance y les damos una clase gratis. Sí. O nos dan una clase, o mejor que nos den ejemplos más sencillos, o que se les vayan ocurriendo, y que los comenten, a ver qué tal. Vale, vale, vale. De repente se les ocurren unos ejemplos que a veces a uno no, ni se te había cruzado por la cabeza. Unos imaginativos, ¿no? Sí, bien chidos. Entonces, la segunda ley, voy a eso, Vas. conocida como el principio de segregación, habla que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Ojo, otra vez, ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Eso suena como que
A mí me hace cierto chullo. Vamos a ver por qué. La explicación es que el cruce de dos de individuos de la F1, también conocidos como el cruce familia, de una familia pura, Generación, de ajá, una primera sí, generación, justo. sí, que es la primera generación filial, dará origen a una segunda generación filial a la cual en la cual aparece un fenotipo A, en la cual se puede expresar todos los individuos de la filial uno del fenotipo A. Ay, bueno, esto hace presumir a Mendel que el carácter A no desaparece, sino que solo había sido aportado por el carácter A, bueno, el carácter dominante. Pero al Ujú. reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. Esto, de una manera más sencilla, vámonos con los ejemplos de los ojos, es que justo tenemos que hablar que en nuestro genoma, porque ya tenemos que meternos en este punto, o bueno, en los genes, hay alelos dominantes y recesivos, que son formas de expresar ciertos fenotipos mendelianos. Y acá tiene que ver fenotipo y genotipo, con dos cosas muy primordiales y que ahí fallamos, porque es una de las cosas que siempre se habla con Mendel, fenotipo y genotipo. Fenotipo es la forma en la que se expresa el genotipo es digamos que las instrucciones para expresar el fenotipo. El genotipo, tal cual se expresa o se escribe por dos alelos, los cuales pueden ser eh, escritos por un alelo dominante, bueno, un alelo dominante y otro recesivo, dominante, dominante o lo que Sí, sea, de manera que al final, creo que ya me perdí, al final no tenemos vas bien, una serie de combinaciones en lo que podemos expresar en un cuadro de Punnett. que en realidad es mucho más fácil de como plasmar lo que dicen las leyes justamente en el cuadro de Punnett. Ajá, que si no tienen ni idea de qué es un cuadro de Punnett, es un binomio al cuadrado, tal cual. Es Sí, muy justamente sencillo. es un binomio al cuadrado. Sí. Ujú. Entonces, volviendo a esta situación de los ojos azules y los ojos cafés, una generación de raza pura indicaría que ojos azules, si se cruzan ojos azules con ojos azules, al final tendremos a una descendencia con ojos azules. Inmediatamente, si esta descendencia se reprodujera, bueno, con otros individuos que tuvieran ojos azules, van a seguir siendo azules. Lo mismo pasa con los cafés. Pero al cruzar a estas dos razas, tenemos que al final la descendencia va a ser variada, dependiendo de la forma en la que se exprese o la dominancia de cada uno de los alelos. Por lo que conocemos, los alelos del ojo azul son recesivos, mientras que los alelos del ojo café son dominantes. ¿Esto qué nos viene? Pues al final tiene que ver con nuestro genotipo, en el Ujú. sentido de que tenemos dos copias de cada uno. Entonces, al final se mezcla y lo que tenemos es una heterocigosidad, Así es. ajá, en la cual, si no mal recuerdo, haciendo los cálculos, la primera generación de una cruza de razas puras son todos heterocigotos. Así es. Ujú. Ahora, eso indica que todos los hijos son cafés, bueno, con los ojos cafés, pero en su genotipo también tienen escritos instrucciones para codificar o bueno, para generar el ojo azul. Así es. Eso es a lo que se refiere. Entonces, Justamente. no sé, creo que hasta ahí o bueno, creo que lo siguiente ya es, Yo creo que lo explicaste muy bien. Te diste a creo, sí, entender muy bien. Sí, lo creo, porque explicaste luego bien. me explayo y me pierdo con datos inútiles.
Tú lo hiciste muy bien, no te Gracias, preocupes. gracias. Bueno, entonces, falta una tercera ley, vamos. Así es. Yo se las comentaré. Bueno, la tercera ley, o también conocido como el principio de la combinación independiente, o también conocida como el principio de la transmisión independiente, hace referencia al cruce polihíbrido, eh, que esto es cuando se consideran dos o más caracteres. Mendel trabajó este cruce en guisantes, es decir, en los chícharos, en los cuales las características que él observaba, que era color de semilla y la rugosidad de la superficie, se encontraban en cromosomas separados. De esta manera, observó que los caracteres se transmitían independientemente uno de los otros. Esta ley, sin embargo, deja de cumplirse cuando existe una vinculación, es decir, cuando dos genes están muy cerca y no se separan en la meiosis. Básicamente lo que quiere decir, como dije, es que esta ley del principio de la combinación independiente es que estas dos características, tomando en cuenta lo que Mendel trabajó, que fue el color de semilla y la rugosidad de la superficie, son caracteres separados y que se encuentran en diferentes ubicaciones en los cromosomas. Estos no presentan una vinculación como tal. Y creo que eso es todo sobre esa tercera ley. No sé si tú quieres agregar algo. Pues ahí más o menos ya me confundí. ¿Te Admito confundiste? que me confundí. Porque, según yo, la tercera ley, bueno, o chance y no te peleé, lo siento, pero era con que cada cruce de cada generación al final no se veía tan influido por las cruzas de las generaciones pasadas. Este, la verdad yo tengo entendido que es esta la del principio de combinación independiente. Ah, sí está. Sí, Ah, ok, entonces olvídenlo. No. sí, justo. Sí, sí, ya. Sí, No me asustes. sí, ya sé. Ah, no, olvídenlo. Tranquilo, tranquilo. Pero sí Olvídenlo. entendiste, ¿no? Ahora Lo de sí, ya. la... Gracias, maestro Felipe, que me has ilustrado en el sendero de la genética. No hay de qué, amigo. Pero bueno, en fin, son estas tres leyes que postula Mendel en su trabajo y que al final nos deja para la posteridad. A ver, vamos a resumirlos tal cual. O Sí, sea, no, solo recuerdo, tenemos la primera ley, o el principio de uniformidad, la segunda, como el principio de segregación, y la tercera, como el principio de combinación independiente. Sí, sí, es justo hasta independiente, sí. el punto de que la combinación, bueno, la cosa de cada generación no es influida por las generaciones pasadas. Sí. Bueno, esa es la idea. Oh, bueno, entonces, esto ya nos deja para la recta final, pues, este trabajo que nos deja Mendel con sus chicharitos, que posteriormente ya no vuelve otra vez a trabajar con chicharos, por supuesto, lo absorbe la carga administrativa del templo o de la iglesia, y también se dedica a hacer agricultura, que dicen que no era tan bueno, pero ahí hacía lo que podía, Pero se dedicó, lo hizo. lo hizo. Entonces, tenemos ese punto. Y bueno, como toda vida natural, llega el punto en el que fallece, Así es. pero pasa mucho tiempo después, bueno, unos 10 o un poco más de una década, en la que su trabajo permanece literal Perdido. en el olvido, Ujú. justo, hasta que llega una serie de personajes que justo llegan a las mismas conclusiones, que es lo más bonito. O sea, esto es lo más bonito de la ciencia, que pues
replicable, o sea, no es que sucedió una vez, sino que Y que sucede, solamente sucedió, ¿no? ajá, es más bien, o sea, sucedió otra vez y de una manera muy diferente. Y es que pasa que, si bien tenemos que su trabajo en 1806, allá acá lo tengo, bajo el título de Experimentos sobre hibridación de plantas, pasó muy ignorado. Fue hasta 1900, o sea, estamos hablando de casi 50 años después, o sea, de 1256 a 1900, que Debris, Current and Schemark, de manera Ujú. independiente, o sea, los tres están trabajando en sus cuestiones, o sea, en sus En investigaciones. aspectos, pero que eran relevantes a la genética. Justo, o sea, pero no, creo que no se topaban, o si se topaban, no sabían qué estaban haciendo cada uno. Fueron, justamente llegaron a los trabajos de Mendel otra vez, Sí, en la que, justamente. de nuevo, es este punto que le dan crédito, o sea, bien pudieran haber dicho, ¿saben qué? No hay trabajos previos y acaban mis trabajos. Y todos son míos, ¿no? Todos son míos. O sea, la historia pudo haber sido así. Aunque, como la conocemos, es que estos tres investigadores le dan reconocimiento a Mendel por su trabajo. Y lo Justo, nombraron justamente como padre de la genética. justo. Y eso fue ya mucho tiempo después, o sea, también en este punto en el que hasta 1910 en el monasterio en el que trabaja ponen una placa de reconocimiento por su labor científica. Después de tanto tiempo en el olvido. Uf. Y entonces ya estamos hablando que se nos viene la década, el siglo XX, que es un boom para la biología, porque ya hablamos de ello en el piloto, pero venía a ser una pieza faltante de lo que había expresado Darwin en su libro, que era el origen de las especies, que Por selección justo natural. ajá, en la que si la variación entre organismos o de manera individual se debía a alguna cosa que, que nunca Darwin Darwin pudo. pudo decir que era, ¿no? Recuerdo que Darwin lo mencionaba como gémulas, que era esto lo que otorgaba la variabilidad, pero nunca lo describió como tal en su libro. Y justamente esta fue una parte como que los investigadores dudaban de la teoría de Darwin. Y ya fue Claro, o sea, cuando, sí, vas, claro, o sea, es como que esta piedrita en el zapato que jamás se pudo quitar Darwin. De hecho, nunca se la quitó hasta que murió. Murió con esa incertidumbre, pero, y, o sea, era una pieza vital para darle este balance a la selección natural. O sea, bueno, a la teoría evolutiva según Darwin. O sea, se aceptaba que sí cambiaban las especies a lo largo del tiempo, pero no, algo faltaba, algo faltaba. Era justamente este punto del trabajo de Mendel. sí, y que pues cayó como anillo al dedo de la teoría evolutiva de Darwin y le dio el sentido que le faltaba y la validación que le faltaba. Entonces, tal cual, tanto el trabajo de Darwin como el trabajo de Mendel se complementaron en muchos aspectos. Y eso es Fue, lo bonito, ¿no? o sea, vino a complementar esta situación. O sea, ya es justo por estas razones fue que se le considera el padre de la genética, que al final se vuelve uno de los pilares, estos grandes personajes de la biología, y que al Sí, final nos deja una nueva rama de la ciencia, que es justamente la genética.
Y que se combina con otras más, ¿no? La genética de poblaciones, que se aplica en ecología, Ujú. este, también se aplica en aspectos microbiológicos. Entonces, es una gran parte de la ciencia, de, de la ciencia biológica como la conocemos, ¿no? Claro, o sea, no, o sea, quien escucha hoy este podcast no puede, o sea, es muy difícil concebir a la biología como ciencia sin la fe. O sea, es uno de Así los es, pilares, es uno de los pilares que lo que componen, tenemos. ajá, que tenemos, que lo componen también. Entonces, ay, bendito hombre. O sea, nos deja un legado, o sea, a pesar de que es un trabajo muy chico, digamos que, bueno, no Deja chico, pero, o un, sea, déjalo en el sentido de que en su tiempo fue ignorado. sí, y pues Entonces, deja también un legado, ¿no? ujú, De entonces, muchas, de una gran parte de la biología. claro. Entonces, pero siempre nos queda esa espinita de saber qué pudo haber pasado en esa conversación de Darwin y, y Mendel, si se hubiesen topado Sí, alguna vez eso, ¿no? Que, wow, qué tan diferente hubiese sido la biología. la disciplina, ¿no? Qué tan diferente hubieran sido las nociones y los conocimientos, Ujú, pero al fin de cuentas así funciona la vida. ujú. Por Aunque algo pasan las creo que cosas. lo estamos pensando de un modo positivo. También hay que recordar Sí, que Darwin y Mendel eran personas. Bien, no se pudieron haber llevado bien. se pudieron haber odiado y no, nunca hubieran unido sus dos ideas, ¿no? No, sí, o sea, completamente. Y sabiendo cómo era, bueno, el poder, o bueno, el influyentismo que tenía Darwin en esa época, bien pudo hablar con Mendel y haber dicho, no, ¿saben qué? Olviden ese trabajo de ese hombre. O sea, pudo haber No tiene pasado eso. sentido, ¿no? Ajá, no No tiene sentido sabemos entonces. qué hubiera pasado o qué pudo haber pasado, ¿no? Ujú, entonces, nos quedamos con esa espinita de, ay, ¿qué pudo haber pasado? Sí, Entonces, ay, Gregor Mendel. Bueno, Johann Gregor Edwin. Mendel, Ay, porque el nombre. nunca se quitó Johann. Nunca se quitó. Solo se agregó el Mendel. Digo, no, Gregor. El Mendel era, No, el Mendel ya lo tenía. ya lo tenía. Ay, pero sí, hay un montón de cosas allí. Sí, Este, si puedan, lean su biografía, entienden parte de lo que, o sea, parte de por qué, o más bien ese contexto histórico que, que es porque, importante ajá, que es importante. para poder conocer en su totalidad todo lo que hizo Mendel. Ujú. Pues bueno. Ay, entonces, ¿algo más que agregar de Mendel? Yo no tengo nada más que agregar, nada más que es papi Mendel y papi de la genética. Y Ujú. soy fan, tú sabes que soy fan. Sí, 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 sí. Ay, no sé cómo todavía no existe una canción. Hay que hacer una, Sí, va a ser sí. nuestro intro. Ajá, podría ser. Pero bueno, ya no se me ocurre más que agregar. Bueno, Mendel, padre de la genética, se tuvo y se dijo que, Se o tuvo sea, ese... no sé, se dijo, ya, Ya, bueno, ya, suelta punto. micrófono. Sí. Yo creo que Bueno, es, ya, ya, ya es ya, todo, ya, ¿no? ya, me está doliendo la garganta. Ya, no vocalicé, no pude hacer los ejercicios de voz, así que ya, me arde la garganta, me pica. A mí también. Muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, recuerden que, a ver, algunos anuncios parroquiales. Am, el primero es que creo que el próximo capítulo es de Darwin. No me Ujú. acuerdo, tenemos el título, pero no tenemos pero sabemos que es de Darwin. Sí, Ajá.
Sí, segundo anuncio, recuerden que este podcast lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Google Podcast Y en las y plataformas de Anchor. en las plataformas de Anchor y ya dijimos que si tenemos ganas algún día en iBooks, creo. Sí, Sí, ojalá. sí, tengo Y unas síganos en Instagram, como monobiólogos. @monobilogos. Ujú. Así es. Y Y ya, bueno, no sé. ya es Espero que todo. les guste la miniatura de este podcast. Me esforcé en ello. Sí, bueno, Y ya, muchas a gracias. ver, es cierto. Recuerden, este podcast no tiene regularidad, así que puede que salga un nuevo episodio la próxima semana o que salga en el mar. Sí, como ya empezamos con la universidad. Sí, acá este chico se le ocurre trabajar, hacer el servicio social y estudiar. Se puede, pero, ay Dios. Sí, pero sí se puede, amigos, sí se puede. Sí se puede. Claro, entonces, mándele toda su vibra a este. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, Hasta,